Métodos sobrecargados. Algunas veces es útil definir distintas implementaciones de un método que tome un diferente conjunto de parámetros, como en el siguiente caso. Vamos a suponer que nosotros quisiéramos una función que sume dos números enteros. Simplemente retornamos la suma de A más B. Supongamos ahora que nosotros estamos leyendo estos datos a través de la consola, y si recordamos, todo lo que leemos de la consola es texto. Tendríamos que hacer la conversión para poder realizar la suma como números. Quisiera yo entonces tener una función que sume, pero ahora que los parámetros que reciba sean texto y que ahí se haga la conversión a número. Esto es un número en formato texto y que se haga la conversión. Entonces necesitaría yo algo similar a lo siguiente. Algo que me devuelva, ¿verdad?, un entero, que se llame sumar, pero que me permita pasarle, por ejemplo, dos valores como texto. Y entonces aquí lo que haría yo es lo siguiente. La conversión, ¿verdad?, y la suma. Ya tengo entonces aquí dos opciones: cuando le pase yo dos enteros o cuando le pase yo dos string y que los convierta a enteros. Pero me doy cuenta que aquí no contemplo cuando el dato que reciba yo no sea en formato numérico. Entonces me gustaría tener alguna función que me pueda ayudar a determinar si se pudo realizar o no la conversión cuando le estoy pasando strings. Entonces podría yo hacer lo siguiente: static, regresar un valor falso verdadero que me indique si se pudo o no realizar bien la suma. Esto es la conversión. Y lo mismo que me regrese aquí un entero con los parámetros string A, string B, y quiero que ponga en C el resultado de la suma. El cuerpo de nuestra función quedaría de la siguiente forma. Y aquí podríamos hacer nosotros la suma. Y devolver el resultado. Cada versión del método realiza la misma operación. En todas ellas hago una suma, suma y suma. Pero estoy utilizando distintos conjuntos de datos. Aquí dos enteros, aquí dos cadenas y aquí dos cadenas más un entero. Otro ejemplo común de este tipo de firmas de métodos
Lo podemos ver en la instrucción writeLine, por ejemplo. Cuando nosotros, por ejemplo, ponemos writeLine, nos damos cuenta que hay distintas formas para invocar al método writeLine. Específicamente nos damos cuenta que existen 19 formas para invocar al método writeLine. En nuestro ejemplo, nuestra función sumar tiene 3 distintas formas de invocarse. Y lo vemos aquí en el IntelliSense. Esta técnica de poder crear varias versiones de un mismo método se le conoce como sobrecarga. Podemos entonces crear distintas versiones de un método tanto como sean necesarias, siempre y cuando el número o tipo de parámetros sean distintos en cada versión. En otras palabras, la firma de cada método debe ser distinta. Recordemos que la firma de un método está compuesta por el nombre y la lista de parámetros. Esto es, en este caso, esto es distinto a esto y distinto a esto. Tienen el mismo nombre, pero varían en el tipo de parámetros y el número también. En el caso de la sobrecarga de métodos, el valor de retorno no es parte de la firma del método. Aquí, por ejemplo, este valor no es parte de la firma del método. En este caso no podemos tener un método que se llame int sumar, que acepte int a, int b, y otro método que devuelva booleano y que se llame sumar y que también reciba int a, int b. Esto es, ambos métodos tendrían la misma firma. O por ejemplo, nosotros aquí pudiéramos intentar hacer lo siguiente. Esto es static string, por ejemplo, sumar y que reciba un string a, un string b. Aquí, por ejemplo, si quisiéramos hacer lo siguiente, ¿verdad? Aquí vamos a ver, retornemos un valor. Vamos a suponer que quisiéramos que, pues lo mismo aquí en este caso, o para hacerlo un tanto diferente, que retorne directamente la suma de a más b. Esto es esta función suma cadenas, concatena cadenas, ¿verdad? Veamos qué pasa. Déjeme aquí compilar. En este caso, ¿verdad? Obtenemos aquí un mensaje de que ya tenemos un método llamado sumar con el mismo tipo de parámetros. O sea, esto, nombre y tipos y lista de parámetros, es igual a esto. Esto es lo que define la sobrecarga, no el valor que devuelve. En este caso no podría yo realizar este método. Al momento de ejecutar, vamos a suponer nosotros que quisiéramos aquí poner lo siguiente, utilizar nuestros métodos. Vamos a suponer que nosotros quisiéramos hacer lo siguiente, un console.writeLine. Queremos que escriba el resultado de sumar, por ejemplo, 5 y 7. Y quisiéramos, por ejemplo, sumar y pasarle, por ejemplo, los valores como cadena. O por ejemplo, declarar una variable R.
e invocar, vamos a suponer aquí WriteLine. En este caso, por ejemplo, podríamos hacer lo siguiente, aquí decir que se invoque, por ejemplo, sí, lo podemos poner, console.writeLine, que se escriba falso o verdadero, y podemos nosotros aquí sumar, vamos a suponer aquí provocar que no se pueda realizar la suma. Entonces, al momento de ejecutar, el compilador invoca la versión del método que es apropiado a los argumentos especificados, ¿verdad? Cuando el método es llamado. Por ejemplo, pongamos aquí un punto de ruptura y vamos a ver qué sucede al ejecutar. Vamos aquí a invocar esta llamada y nos damos cuenta que se ha seleccionado la función adecuada a lo que estamos especificando, esto es, a los parámetros que estamos proporcionando. 2 enteros, entonces ejecuta la función que acepta 2 enteros. Sigamos ejecutando. Ahora se va a invocar esta otra función. Vamos a ver cuál es seleccionada. Nos damos cuenta que se ha seleccionado aquella que recibe 2 string. String, string. El compilador entonces selecciona la ejecución del método apropiado basado en los tipos de parámetros. En esta demostración explicamos el concepto de sobrecarga de métodos, una característica útil para definir distintas versiones de un método que realice las mismas operaciones pero con distintos tipos o número de datos.